Bien, en esta ocasión vamos a estudiar el lema de Urichamp, que básicamente es una caracterización de la propiedad de normalidad en un espacio a través de funciones numéricas separadoras de conjuntos cerrados o más conocidas como funciones de Urichamp. Pero antes vamos a recordar la definición de espacio normal, ¿no? Entonces tenemos una definición. Un espacio topológico X es denominado normal si para todo par de cerrados disjuntos en X existen abiertos disjuntos, ¿no? U conteniendo A y V conteniendo AB. En otras palabras, es normal, X es normal si es que todo par de cerrados disjuntos se puede separar por abiertos disjuntos. Ahora, un pequeño comentario es que esta es la definición de normal según el libro de Mancres, ¿no? Topología. Pero hay que notar que hay otros libros, otros autores, en los que esta propiedad de aquí, así como está, es denominada simplemente T4 y para que sea normal hay que adicionarle la propiedad de ser T1, que obviamente no es deducible de esta propiedad. ¿Por qué? Porque los puntos en un espacio topológico cualquiera no necesariamente son cerrados. Pero en este caso, como estamos siguiendo el libro de Mancres, normal simplemente va a ser esta propiedad de separar cerrados por abiertos, separar cerrados disjuntos por abiertos disjuntos. Bueno, ahora vamos a utilizar esta definición para probar un lema, ¿no? Un lema que va a ser útil en nuestro resultado principal. El lema dice, lema 1, dice que si X es un espacio normal y U es un abierto de X que contiene a un cerrado A de X, entonces va a existir un abierto V, de manera que ese abierto V satisfaga esta condición de cadena creciente. O sea, vamos a decir que V es un abierto intermediario entre A y U, ¿no? Vamos a ver la demostración. Notando que A y el complemento de U son dos cerrados y son disjuntos porque A está contenido en U, entonces de la normalidad de X van a existir abiertos disjuntos V y W que separan a A y X menos U, o sea, V va a contener A y W va a contener al complemento de U. De esta manera tenemos lo siguiente, ¿no? Aquí ya tenemos que A está contenido en B. B obviamente, obviamente va a estar contenido en su cerradura, y notando que V es disjunto de W, entonces V va a estar contenido en el complemento de W. Aplicando la cerradura, la inclusión se mantiene. Por lo tanto, tenemos que esto está contenido en la cerradura del complemento de W. Como complemento de W es cerrado porque W es abierto, entonces la cerradura de esto coincide con el mismo conjunto cerrado que sería el complemento de W. Ahora, complemento W, si le tomamos complemento aquí, la inclusión se invierte y aquí me queda U, entonces el complemento de W está contenido en U. Por lo tanto, ya obtuve el abierto V, que resulta ser intermediario, ¿no?, entre A y U, justamente lo que pedía el lema. Y bueno, esa es la demostración del lema. Ahora vamos a pasar al resultado principal, en este caso es el lema de Urichamp. Entonces esto nos dice que X es un espacio normal, sí, solamente sí, para cada par de cerrados disjuntos A y B va a existir una función continua del X al compacto 0,1, de manera que F es constante 0 en A y constante 1 en B. Este tipo de funciones podemos llamarlas funciones numéricas separadoras de conjuntos cerrados disjuntos, o simplemente función de Urichamp asociada a este par de cerrados disjuntos en X. Un comentario también es que en realidad este enunciado en el libro de Mancres es simplemente una implicación. O sea, en el libro de Mancres este teorema está enunciado solo en un sentido, ¿no? Solo en una implicación, de aquí para acá. Pero la implicación de regreso es sencilla, entonces vamos a hacer la doble implicación, vamos a tomarlo como una caracterización de la normalidad. Bueno, vamos a ver la demostración. Primero vamos a considerar, ¿no?, la implicación de ida, ¿no? Y tomamos un abierto que sea el complemento de B, le vamos a llamar U1, ¿no? Como B es cerrado, entonces este es un abierto, está bien. Ahora notemos que como A y B son disjuntos, entonces A es un cerrado que está contenido en U1, ¿no? Ya podemos aplicar el lema 1, de manera que va a existir un abierto intermediario entre A y U1, y ese abierto intermediario le voy a llamar U0. Entonces tenemos que A está contenido en U0, su cerradura, y U1. Entonces ahora vamos a considerar un conjunto. En este caso vamos a considerar el conjunto D, que va a ser el conjunto de los racionales diádicos entre 0 y 1, es decir, los números de la forma m, ¿no? O sea, m sobre 2 a la n, con m variando entre 1 y 2 a la 2 y 2 a la n menos 1, y con n variando en toros naturales, ¿no?, considerándolos a partir del 1. Cabe resaltar que en la demostración de Mancres, él trabaja con los racionales entre 0 y 1, ¿no?
y construye una colección de abiertos que va a ser útil para una colección de abiertos indexados por los racionales y que va a ser útil para la definición y que va a usarse para la construcción de mi función de Urison. Sin embargo, si tomamos con los racionales, debido a que la demostración trabaja con ordenaciones en los racionales, se complica un poco, se extiende. Entonces yo estoy siguiendo aquí otra prueba, no utilizando los racionales, sino utilizando los racionales diádicos, que en este caso es una prueba que aparece en el libro de Stephen Willard, que es un libro clásico de topología, un poco antiguo, pero de los libros que conozco es uno de los que más me gusta. Entonces él usa los racionales diádicos. Pero la idea de la prueba tanto de Willard como de Mancres es la misma: construir una colección de abiertos indexados por este conjunto y de manera que me permitan construir la función f, ¿no? Entonces, y la ventaja de considerar los racionales diádicos es que ellos son más fáciles de ordenar y además van a seguir comportándose tan bien como los racionales, en el sentido de que los racionales diádicos van a continuar siendo densos en el compacto 0,1, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos lo siguiente, ¿no? Una prueba rápida de que este D es denso en el compacto 0,1. Entonces, dados dos números A menor que B entre 0 y 1 estrictos, por la propiedad arquimediana de los naturales va a existir un natural tal que 1 sobre 2 a la n es menor que el mínimo entre la mitad de la distancia del A a 0, la mitad de la distancia de B al 1 y la mitad de la distancia de B a A. Y por tanto, vamos a ver que si consideramos puntos de esta forma, elementos de esta forma, m sobre 2 a la n, con m variando entre 1 y 2 a la n menos 1, alguno de estos números siempre va a tener que estar en estos intervalos, en estos abiertos básicos, ¿no?, del compacto 0, 1. Por ejemplo, el 1 entre 2 a la n, que es el primero de estos números, al ser menor que la distancia de A al 0, entonces tiene que estar necesariamente en este primer abierto básico. Ahora, el último de estos números, que sería el 2 a la n menos 1 sobre 2 a la n, como tiene una distancia igual a 1 sobre 2 a la n respecto del 1, y como 1 sobre 2 a la n es menor que la distancia de b respecto del 1, entonces también el último número de aquí tiene que estar en este segundo abierto básico, que es del b al 1, a b abierto y el 1 cerrado, ¿no? Y para el tercer abierto básico, el usual, abierto de A a B, notemos que estos números, junto con el 0 y con el 1, me forman una partición del compacto 0,1. Una partición de manera que cada subintervalo tiene longitud m más 1 sobre 2 a la n menos m sobre 2 a la n, o sea, tiene longitud 1 sobre 2 a la n. Por lo tanto, si no hubiera ninguno, entonces aquí tendría un m sobre 2 a la n, aquí a la izquierda, ¿no? Y aquí a la derecha tendría un m más 1 sobre 2 a la n, cuya distancia sería 1 sobre 2 a la n mayor que b menos a, lo que es absurdo, ¿no?, por la construcción del 1 sobre 2 a la n. Por lo tanto, siempre van a haber, para cualquier abierto básico que yo tome en el compacto 0,1, siempre van a haber elementos de D, ¿no?, en ellos. Significa que D es denso en el compacto 0,1. Bueno, una vez notado esa observación de que este conjunto de racionales diádicos se sigue comportando tan bien como los racionales, pero con la ventaja de que se puede ordenar más fácilmente, entonces vamos a pasar nuestro primer paso, que sería, ¿no?, construir una colección de abiertos indexados por estos racionales diádicos, de manera que se cumpla esta condición de cadena creciente, ¿no?, que le voy a llamar asterisco, y que me dice que si T es un racional diádico menor que S, ¿no?, son racionales diádicos, primero que la cerradura de U0 siempre va a estar en UT, bueno, esto siempre va a estar en su cerradura, esto va a estar en US y esto va a estar en su cerradura, y siempre esto va a estar en U1, ¿no? Para cualquier T y S se va a cumplir esta condición de cadena creciente. Entonces, para construir esta colección, primero vamos a construir subcolecciones. Fijando n, vamos a construir subcolecciones con índices, ¿no?, de esta forma: m sobre 2 a la n con m variando entre 1 y 2 a la n menos 1, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo hacemos eso. Tomamos un n arbitrario. Vamos a aplicar fijo y arbitrario. Vamos a aplicar el lema 1. Primero vamos a aplicar el lema 1 a este par de conjuntos, que es un abierto y un cerrado, ¿no?, que estaban dados al inicio. La cerradura de U0 está contenida en U1. Entonces a este par de conjuntos le voy a aplicar el lema 1, de manera que me da un abierto intermediario entre estos dos, ¿no? El lema 1 era de abiertos intermediarios, entonces voy a tener un abierto intermediario que justamente lo voy a indexar con el primer número de esta forma, 1 sobre 2 a la n. Y este abierto intermediario va a satisfacer esta condición, ¿no?, de ser intermediario entre la cerradura de U0 y U1. Ahí está.
Ahora vamos a aplicar nuevamente el lema 1, pero a este último par de elementos de la cadena creciente, a esta última inclusión, ¿no? Como este es abierto y este es cerrado, entonces pues el lema 1 nuevamente va a existir otro abierto y a ese yo lo voy a llamar, o sea, lo voy a indexar con el segundo número, que sería 2 sobre 2 a la n. Entonces va a existir esto, está abierto, de manera que esté entre la cerradura de 1 sobre 2 a la n y u1. Aquí está, ¿no? El abierto intermediario. Y luego a la izquierda lo dejo aquí como está. Entonces ya estoy teniendo una cadena creciente de esta forma. Yo puedo hacer lo mismo siempre para este último par, para esta última inclusión. Puedo colocar un u con índice 3 sobre 2 a la n aquí. Y para esa nueva cadena coloco el u con índice 4 sobre 2 a la n. Lo coloco en la última inclusión, entre la última inclusión. Y bueno, de esa manera, sucesivamente, ¿no? Vamos a obtener una colección de abiertos que le voy a llamar Cn, que son de esta forma, indexados por los m sobre 2 a la n, como lo había comentado, con m variando entre 1 y 2 a la n menos 1, de manera que se cumple esta condición de cadena creciente, ¿no? El u0 estaba a la izquierda, y bueno, todos los demás los sigo agregando, hasta el último término, que sería el u con índice 2 a la n menos 1 sobre 2 a la n, su cerradura, y finalmente el u1, ¿no? Que siempre estaba fijo, y la cerradura de u0 también siempre estaba fija. Entonces básicamente he obtenido esta condición de cadena creciente para una subcolección, ¿no? Que depende de n con estos índices de esta forma. O sea, en resumen, lo que tengo es que Cn es una colección que está indexada por este subconjunto de índices, que sería m sobre 2 a la n, ¿no? Con m variando en este intervalo. De manera que si t es menor que s en este conjunto de índices, en realidad lo que estoy obteniendo por esta propiedad es la condición de cadena, ¿no? Para mi subcolección Cn de abiertos con índices en esta subcolección de índices que es Dn. Entonces ya obtuve por lo menos un resultado parcial, ¿no? Ahora, vamos a ver cómo se comporta en esta colección Cn. Esta colección de aquí la podemos esbozar de esta manera, ¿no? Notemos que como A está contenido en U0, porque eso fue obtenido al inicio, A está contenido en U0, entonces este A está contenido en todos los U, ¿no? De este Cn. Entonces A está en el U, 1 sobre 2 a la n, y esto, ¿no? Su cerradura está en el U con índice 2 sobre 2 a la n, eso a su vez está en el U con índice 3 sobre 2 a la n, y sucesivamente hasta llegar al último, ¿no? Pero también notemos que todos están contenidos en U1, y U1 fue definido como el complemento de B al inicio. Entonces, ninguno de estos abiertos toca a B, ¿no? Porque están contenidos dentro de U1, que es el complemento de B. Entonces, más o menos esto es como se está comportando mi colección de abiertos, ¿no? Indexados de manera creciente respecto de sus índices, ¿no? Mi subcolección Cn. Vamos a pasar a construir ahora la colección total de abiertos UT con índices en todos los racionales diádicos, ¿no? Para eso hay que anotar lo siguiente, que los racionales diádicos justamente eran de esta forma, ¿no? En esta forma, con m entre 1 y 2 a la n menos 1, pero con n variando en todos naturales, ¿no? A partir del 1. Entonces, no es lo mismo que escribirlos como la unión de todos estos de n, pero ahora el n lo hago variar desde el 1 hasta el infinito. Y otra cosa que debemos notar es que esta colección, este conjunto de índices de n siempre está contenido en el subconjunto de índices de n más 1. ¿Cómo lo pruebo eso? Bueno, solo multiplica por 2 aquí en el numerador y en el denominador. Vas a tener que m sobre 2 a la n es igual a 2m sobre 2 a la n más 1. Y eso va a ser un elemento de dn más 1. Por lo tanto, esta inclusión se cumple para todo n natural. Entonces, mis racionales diádicos lo estoy escribiendo como una unión creciente de subcolecciones, ¿no? De subconjuntos de racionales diádicos. O sea, cuando yo tomo la unión de todas mis colecciones Cn, ¿no? Para cada n había construido una colección Cn con índices Dn y que satisfacen la condición de cadena creciente. Entonces, cuando yo tomo la unión de todos estos, va a ser una colección de abiertos cuyos índices van a pertenecer, ¿no? A la unión de todos los Dn, que justamente era D, o sea, los racionales diádicos. Y de manera, ¿no? Y se cumple que si yo tomo un T menor que S, ¿no? Tomo dos racionales diádicos con T menor que S, ¿no? Al ser D igual a esta unión, entonces tanto T como S pertenecen, ¿no? T pertenece a algún Dn1 y S pertenece a algún Dn2, ¿no? Por definición de unión.
tomando el máximo n como el máximo de n1 y n2, ¿no? Por la condición de inclusión de ser creciente. Entonces, tanto t como s pertenecerían a ese de n con n suficientemente grande, ¿no? O sea, el máximo de los dos a los cuales ellos pertenecen. Y notando que si tenemos estos índices en Dn, entonces tanto el UT como el US estarían en ¿dónde? En Cn, porque Cn es la colección de los UT con T en esta colección de índices. Por lo tanto, UT y US están en la colección Cn. Ahora, mi colección Cn ya satisfacía la condición de cadena creciente, ¿no? Estaba aquí. Por lo tanto, como T es menor que S y ambos están en Dn, que son los índices de Cn, entonces se cumple mi condición de cadena creciente, que en realidad no se estaría cumpliendo para todo T menor que S en D, en todos los racionales diádicos. Entonces ya acabé la construcción de mi colección de abiertos UT indexados por D y con la condición de cadena creciente. Así, ahora tenemos el paso 2, ¿no? Que ya es definir mi función continua utilizando esta colección de abiertos. Entonces vamos a ver cómo definimos, ¿no? Vamos a definir f, una función de x en compacto 0,1, de manera que va a tener dos definiciones, ¿no? Si x pertenece a alguno de los UT, entonces f de x va a ser definido como el ínfimo, ¿no? De los índices tales que x pertenece a ese abierto con índice t, ¿no? Y si x no pertenece a ninguno de los UT, lo voy a definir simplemente f de x igual a 1. Ahora, notemos que estos ínfimos existen siempre. ¿Por qué? Porque t está variando en los racionales diádicos, ¿no? Y los racionales diádicos están acotados, o sea, son mayores que 0 siempre. Entonces, este conjunto de índices está acotado por ser inferiormente. Por lo tanto, siempre existe el ínfimo. Entonces, eso está bien definido. Por otro lado, como los racionales diádicos también son menores que 1, ¿no? Por su definición, todos son menores que 1. Entonces, este conjunto está acotado superiormente por 1 y el ínfimo continúa siendo acotado estrictamente por 1, ¿no? Entonces ahora tenemos lo siguiente, ¿no? Si x si x está en algún UT, eso siempre está entre 0 y 1. Y si x no está en ninguno, eso siempre vale 1. Entonces, en cualquier caso, mi imagen siempre está entre 0 y 1. Por lo tanto, está bien definida, ¿no? Ahora vamos a ver que f satisface es constante 0 igual en A y es constante 1 en B, ¿no? Primero notemos que como U0, o sea, de la condición de cadena creciente, asterisco, ¿no? El U0 en cerradura está siempre en cualquier UT y US con T menor que S. En particular, el U0 siempre va a estar en cualquier UT con T variando en D. Entonces, A siempre va a estar en UT con T variando en D, en particular, porque el U0 contiene el A, por cómo fue construido en un inicio. Entonces, bueno, tenemos eso de aquí. Ahora, también notemos que como D es denso en 0,1, va a existir una sucesión en D convergiendo al 0, ¿no? Y ahora notemos lo siguiente. Si x pertenece a A, entonces x va a pertenecer a todos los UT. Entonces, pertenece a esta unión. Entonces, su única definición es con ínfimo. Entonces, f de x será el ínfimo de todos estos, todos los índices tales que x pertenece a UT. Pero x pertenece a todos los UT. Entonces, todos los racionales diádicos están en este conjunto donde yo voy a tomar ínfimo. En particular, esta sucesión convergiendo a 0 está en este conjunto donde voy a tomar ínfimo, porque es una sucesión de racionales diádicos. Por lo tanto, el ínfimo tiene que ser necesariamente 0, ¿no? Igual al límite de la sucesión. Entonces ya probé que f de x es igual a 0 para todo x en A. O sea, f es constante 0 en A. Para probar la constante 1 en B, primero notamos que, ¿no? Por asterisco igual, todos los UT estaban contenidos en el U1. Recuerda que el U1 era el abierto fijo que estaba a la derecha de todos siempre en toda la cadena creciente. Y también habíamos mencionado, ¿no? Como mismo lo graficamos, que U1, o sea, por definición U1 era el complemento de B. O sea, ninguno de los UT toca a B. Entonces, para todo x en B, ese x no pertenece a ningún UT. Por lo tanto, la única definición posible es f de x es igual a 1, ¿no? Para todo x igual a B. Y aquí ya probé que f es constante 1 en B. Finalmente, vamos a probar la continuidad de f, ¿no? Lo único que faltaría probar es la continuidad de f. Pero para eso vamos a anotar dos propiedades. La primera me dice que si f de x es menor que t, un racional diádico, entonces x va a pertenecer al abierto UT, ¿no? ¿Cómo probamos esto? Entonces, por densidad de D, ¿no? De los racionales diádicos en 0,1, va a existir un T0 intermediario entre f de x y t. Ahí está, estrictamente. Entonces, si es que no se cumpliera esto, si es que x no estuviera en UT, significa que x está en el complemento de UT, ¿correcto?
Como T0 es menor que T, la condición de cadena creciente me dice que U de T0 está contenido en UT. Y si le tomo complemento, significa que complemento de UT está contenido en el complemento de UT0. Lo mismo aquí. Para todo S menor o igual que T0, tengo que U de S está contenido en UT0. Si le tomo complementos, el complemento de UT0 está contenido en el complemento de US para todo S menor o igual que T0, ¿no? Racionales diádicos. De donde tendríamos, ¿no?, que f de x, ahora, como f de x es menor que t es un racional diádico menor que 1, y eso solo, o sea, la imagen de un x es menor que 1, solamente cuando, con la definición de ínfimo, entonces la única definición posible para el x es ínfimo. Entonces f de x tendría que ser ínfimo de todos los índices racionales diádicos, tales que x pertenece a u con ese índice. Le puse s para que no se mezcle con el t. Ahora, x no está en US para todo S menor o igual que T0. O sea, ningún S menor o igual que T0 puede estar en este conjunto donde voy a tomar índices. Entonces este conjunto está acotado inferiormente por el T0. Por lo tanto, el ínfimo tiene que ser mayor o igual que T0, porque es la mayor de las cotas inferiores. Y esto es una contradicción, porque yo el T0 lo tomé como mayor que f de x, ¿no? Lo que resultó de haber negado la pertenencia de x en UT. Por lo tanto, debe cumplirse que x pertenece a UT. Y eso acaba la demostración de esta propiedad A. Ahora vamos a ver la propiedad B. Si f de x es mayor que t, entonces tenemos que x debe pertenecer al complemento de la cerradura de UT, ¿no? Para probar esto tenemos dos casos. Primer caso extremo. Si f de x es igual a 1, entonces por definición de f, el x no pertenece a ninguno de los us con ese racional diádico, ¿no? Si da 1, entonces el único caso es que x no pertenezca a ninguno. Pero el complemento de esta unión de los us con s variando en d, por ley de Morgan, esto es la intersección de los complementos de los us con s variando en d. Donde tomando cualquier s mayor que t, como x está en toda la intersección, entonces ese x está en el complemento de us. Pero como s es mayor que t, por asterisco, por la condición de cadena creciente, tenemos que la cerradura de UT está contenido en US. Y al tomarle complementos, voy a tener que el complemento de US está contenido en el complemento de la cerradura de UT. Y eso ya era lo que quería probar, ¿no? Ahora el segundo caso, en el que f de x sea menor que 1, por densidad va a existir un T0, tal que T0 es intermediario entre f de x y t. Ahora, supongamos que no se cumple esto. Supongamos que x no pertenece al complemento de la cerradura de UT. Entonces tendríamos que x está en la cerradura de UT, pero por la condición de cadena creciente, asterisco, la cerradura de UT, por ser t menor que t0, eso debería estar contenido en u de t0. Entonces, cuando yo le aplico imagen al x a f de x, ¿no?, por ser f de x menor que 1, la única posible definición para f de x es con ínfimo, y como x está en ut0, entonces t0 es un elemento de este conjunto donde voy a tomar ínfimo, por lo tanto el ínfimo tiene que ser menor o igual que t0, o sea f de x menor o igual que t0, lo que es un absurdo porque t0 lo tomé como menor que f de x. Esto surgió de haber negado esta pertenencia, por lo tanto x necesariamente debe pertenecer a x, o sea, al complemento de la cerradura de ut. Y acaba la demostración de la parte B. Ahora ya estamos listos para probar la continuidad de f, ¿no? Vamos a probar una continuidad puntual simplemente por definición de continuidad. Entonces tomamos un x arbitrario en x y un epsilon positivo arbitrario. Vamos a tener tres casos. El primer caso es cuando f de x igual 1, segundo caso cuando f de x igual 0, que son casos extremos, y el tercer caso es el caso complementario cuando x está entre 0, cuando f de x está entre 0 y 1, ¿no? Entonces en el primer caso, f de x igual 1. Entonces vamos a usar la densidad para obtener un t0 en d, tal que t0 está entre 1 menos epsilon y 1, ¿sí? Notando que 1 es f de x. Entonces t0 está entre 1 menos epsilon y f de x. Ahora, por la parte b, ¿no?, si tenemos que f de x es mayor que un t0, entonces x tiene que estar en el complemento de la cerradura de ut0. Entonces, por b, x tiene que estar en el complemento de la cerradura de ut0. Entonces, además, si ya está en el complemento de la cerradura de ut0, como ut0 está en su cerradura, entonces el complemento de la cerradura de ut0 va a estar contenido en el complemento de ut0, ¿no? Ahora vamos a fijarnos en la propiedad A, ¿no? Yo tengo que y no está en ut0. Utilizando la contrarrecíproca, si y no está en ut0, obtendría que f de y es mayor o igual que t0. Entonces f de y es mayor o igual que t0 y eso es mayor que 1 menos epsilon. Entonces lo que hemos probado, en realidad lo que hemos obtenido es un abierto, complemento de cerradura de ut0, de manera que la imagen
que todo elemento de ese abierto B es mayor que 1 menos epsilon. O sea, la imagen de B por F está contenido en este abierto básico relativo del compacto 0,1, que va de 1 menos epsilon abierto hasta 1, que no es otra cosa que la vecindad básica centrada en f de x y de radio epsilon con ese epsilon que habíamos tomado, ¿no?, al inicio. Entonces, con una vecindad básica arbitraria de f de x, estamos probando que existe un abierto B conteniendo x y que está contenido, cuya imagen está contenida en ese abierto básico. Por lo tanto, hay continuidad en x cuando f de x es igual a 1. Vamos al segundo caso cuando f de x es igual a 0. En este caso, por densidad también, ¿no?, obtenemos un t0 en D, de manera que t0 es intermedio entre 0 y epsilon, notando que 0 es f de x. Ahora, por la parte A, si f de x es menor que t0, entonces x tiene que estar en ut0. Además, notemos que para todo y en ut0, f de y, como y está en algún t0, entonces f de y tiene que ser la definición de f con ínfimo. Y eso sería ínfimo, ¿no?, de todos los índices tales que y pertenece a ut. Como y está en ut0, entonces t0 pertenece a este conjunto donde estoy tomando ínfimo. Entonces este ínfimo, o sea f de y, va a tener que ser igual menor o igual que t0, ¿no?, porque el ínfimo es una cota inferior siempre. Y t0 ya era menor que epsilon. Entonces estoy probando que para todo y en este abierto ut0, f de y es menor que epsilon. O sea, hemos obtenido un abierto ut0 conteniendo x, de manera que su imagen está contenido en el intervalo de 0 cerrado al epsilon abierto, que no es otra cosa que la vecindad abierta básica centrada en fx, ¿no?, y de radio epsilon cuando f de x vale 0. Entonces ya probé la continuidad en x cuando f de x vale 0. Ahora el último caso, un caso no extremo. Entonces en este caso, por densidad, ahora vamos a encontrar dos racionales diádicos t0 menor que t1, de manera que es intermediario entre f de x y los extremos de su abierto básico, o sea, f de x menos epsilon menor que t0, menor que f de x, menor que f1, menor que f de x más epsilon. Ahora vamos a aplicar las propiedades a y b simultáneamente, ¿no? Primero aquí, si f de x es menor que t1, entonces la propiedad a me dice que x debe pertenecer a u de t1. Y ahora, aplicando la propiedad b a f de x mayor que t0, la propiedad b me dice que x tiene que pertenecer al complemento de la cerradura de t0. Juntando los dos, obtengo que x está en ut1 menos la cerradura de t0. Ahora, este es un abierto, notemos que este es un abierto, porque este es un abierto y le estoy quitando un cerrado contenido en él. Este es un abierto. Además, si tomamos para cualquier otro elemento y de este abierto, notando que ut0 está en su cerradura, entonces esta diferencia ut1 menos cerradura de ut0 está contenido en ut1 menos ut0. Entonces, por un lado, del hecho de y estar en ut1, ¿no?, entonces el f de y va a ser la definición de ínfimo, y el t1 va a pertenecer a este conjunto donde tomo ínfimo, entonces este ínfimo va a tener que ser menor o igual que t1, por lo tanto f de y menor o igual que t1, y eso era menor que f de x más epsilon. Y por otro lado, como y no está en ut0, entonces se cumple por la contrarrecíproca de a, ¿no?, que f de y tiene que ser mayor o igual que t0, y t0 era mayor que f de x menos epsilon. Entonces, de esta manera hemos obtenido un abierto b, v, que es ut1 menos la cerradura de ut0, conteniendo x, y de manera que la imagen de ese abierto b está contenida en ese intervalo abierto básico de centro f de x y radio epsilon. Entonces he probado la continuidad en x cuando su imagen está entre 0 y 1. Por lo tanto, de los tres casos, ya obtenemos que f es continuo en x para cualquier x, o sea, f es continuo en todo su dominio, o simplemente f es continuo. Para finalizar con la demostración, vamos a probar el caso más sencillo, que es la implicación de regreso. Supongamos que se cumple la existencia de funciones de Urishon, ¿no?, para cualquier par de cerrados disjuntos. Vamos a probar que x es normal. Entonces tomamos dos cerrados disjuntos en x y, ¿no?, por hipótesis va a existir una función de Urishon, es una función continua de x en 0, 1, que es constante 0 en a y constante 1 en b. Ahora notemos que si consideramos u como la preimagen del abierto básico de 0 a 1 medio, entonces u es un abierto. Y si tomamos v como la preimagen del abierto básico de 1 medio hasta 1, eso también es un abierto. Ambos son abiertos en x. Y son disjuntos, ¿por qué? Porque son preimágenes de subconjuntos disjuntos del compacto 0,1. Y además, notemos que u contiene a todos los puntos x con imagen 0. Por lo tanto, u contiene a A.
y V contiene a todos los puntos con imagen 1. Por lo tanto, V contiene AB. Entonces ya probé que existen abiertos disjuntos en X con U conteniendo A y V conteniendo B, o sea, separando A y B. Con lo cual ya estamos terminando con la demostración del teorema de Eulerius, ¿no? Y eso sería todo en este caso, en esta ocasión.